¿Qué realidad hay oculta detrás de los grandes líderes? Vos seguramente habrás visto presidentes, gobernadores, intendentes, directores de grandes organizaciones multinacionales, lo que los llaman CEO. CEO por sus siglas en inglés, CEO, sería como un director ejecutivo. Te lo digo por si no lo sabes. Sería el funcionario de más alto rango de una empresa o de una organización y es el responsable, ojo que digo responsable, de la gestión general. Normalmente ellos establecen la visión, la misión y la estrategia de la empresa y a menudo trabajan con estrecha colaboración del directorio de la empresa, ¿no? Entonces, esto te lo digo para que vos ya sepas cuando hablamos de CEO de qué estamos hablando. Sería como, vamos a decirlo en criollo, el presidente de la organización, no el dueño. Los dueños son los accionistas. El presidente, el que tiene el mayor poder, es una persona a la que lo eligen la junta de accionistas para que ocupe ese lugar tan importante de una organización. Entonces, cerrado este paréntesis, nosotros te vamos a hablar de la realidad oculta de los líderes. Y cuando hablamos de líderes, la mayoría piensa en hombres o mujeres que parecen invencibles, ¿no? Parecen gente que decís, che, esta gente tiene algo muy especial. No todo el mundo nació para eso. El CEO de una empresa, el presidente de un país, el gobernador, el intendente, incluso los directivos de una escuela, todas estas personas que tienen el más alto rango de poder dentro de donde se encuentran desarrollando su actividad, todos tienen un sello común: autoridad, poder y capacidad de decidir. Pero detrás de esa imagen que nosotros vemos, ¿qué hay realmente? Nosotros acá en este canal lo que hacemos es retirar el velo y hablar con una realidad cruda. Y te vamos a enumerar los pros y los contras, las realidades y los mitos de lo que hay detrás de esa gente que nosotros acabamos de nombrar. ¿Realmente trabajan sin descanso, como nos dicen o nos hacen creer? ¿Realmente se levantan y se acuestan pensando en cómo mejorar la vida de los demás o cómo mejorar su organización? ¿O todo lo contrario? ¿Viven atrapados en un juego de presiones, privilegios y sombras que casi nadie se atreve a contar? Hoy vamos a mirar de frente la verdad incómoda sobre los líderes. Y claro, se nos ha hecho creer que un CEO, por ejemplo, el presidente de una empresa que tiene éxito, trabaja todo el día. Viste que ese es un dicho común, ¿no? Están las 24 horas dedicados a la empresa. O, a lo sumo, si alguien es un poco más realista, te van a decir, trabajan 16 horas por día, no tienen tiempo para nada. Cuando vos querés hablar con un presidente de una organización, y capaz que es más fácil que te den una entrevista con el Papa que hablar con el presidente de una organización. Que un presidente de una nación no duerme, que un director de una escuela vive para sus alumnos y que un empresario triunfa porque nunca descansa, ¿es una realidad o es un mito? Mirá, yo te lo voy a contar. La realidad es otra. La mayoría de ellos, de los que te acabo de nombrar, no trabaja tanto como parece. Lo que hacen es delegar. Por eso tienen ese puesto, porque su principal función es saber delegar y fijarse qué están haciendo las personas a las que les fueron delegadas las tareas. Ellos distribuyen lo que hacen o lo que deberían hacer, pero no lo hacen ellos, lo hacen otros. Tienen ejército de asesores, tienen ejército de asistentes, técnicos, que hacen el trabajo más pesado. El líder, muchas veces, aparece al final, firma, aprueba y pone la cara, cuando el trabajo ya lo realizaron todos los que trabajan para él. El mito del sacrificio absoluto es parte de una construcción simbólica del poder. Nos hacen creer que llegaron arriba por un método sobrehumano, que cualquiera de nosotros pensaríamos que no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Entonces, eso ya va
digamos, mostrando lo que hay detrás del velo. Pero como te dijimos que te íbamos a contar todo, con absoluta crudeza, también te vamos a hablar de la soledad del poder. Porque vos ves a los presidentes rodeados de gente, a los gobernadores, a los intendentes, a los presidentes de las organizaciones, pero el poder, te puedo asegurar, que te cubre de un manto de soledad impresionante. Paradójicamente, cuanto más alto se está, más solo se está. ¿Escuchaste bien? Un CEO no puede confiar plenamente en sus gerentes. Un presidente rara vez sabe si un aliado político lo apoya o lo traicionará en un futuro, el día de mañana. Un director de una escuela enfrenta la mirada crítica de docentes, padres y alumnos, todo al mismo tiempo. Aunque te parezca mentira, querido amigo, querida amiga, el poder te aísla, te pone en una burbuja donde nadie te está hablando con sinceridad. Eso que escuchaste, todos dicen lo que creen que querés escuchar, pero ojo, esta distorsión termina enfermando. Esa soledad no es una soledad romántica ni heroica, es muy peligrosa, porque un líder que no escucha la verdad corre el riesgo de tomar decisiones catastróficas. Pero estos líderes, además de todo esto que te acabo de decir, tienen presiones invisibles, presiones que la gente ni sospecha. Y vos me dirás, pero Daniel, ¿quién puede presionar a un presidente? No es solamente el pueblo, son los bancos, las corporaciones, los grupos mediáticos, los sindicatos, los organismos internacionales. Todo el mundo está tironeando y en cierta medida está ejerciendo presión. Y vos me decís, ¿y un CEO? Mira, un CEO, en cambio, vive presionado por los accionistas, que exigen resultados. Yo hoy te dije que un CEO, para decirlo en criollo, sería como el presidente de la organización, digamos, es la máxima autoridad individual dentro de una organización y que es elegido por el grupo de accionistas, ¿no? El CEO vive presionado por estos accionistas, que le van a exigir resultados, trimestrales, semestrales, anuales, aunque para lograr esos resultados haya que recortar empleos o maquillar balances. Fíjate las presiones que recibe, ¿no? El director de una escuela, por ejemplo, siente la presión política del ministerio, la presión social de los padres, la presión humana de los chicos que esperan respuestas. El poder nunca es puro, como lo podemos ver. Siempre está condicionado por intereses que empujan desde atrás del telón, como si estuvieran en bambalinas. No lo vemos, pero está ahí. Y también tenemos que decir, como dijimos que íbamos a decir toda la verdad, y esto lo digo, quiero que lo tomen con pinza lo que voy a decir ahora, hay honrosísimas excepciones. Pero muchas personas que llegan al poder, que acceden al poder, tienen una moral ambigua. Muchos, por ejemplo, creen que todos los grandes empresarios son también grandes personas. Pero si analizamos un poquito la historia, descubrimos que casi siempre hubo un primer acto de transgresión, un fraude, un contacto turbio, una decisión inmoral justificada como necesaria. No todos, claro, pero sí una cantidad muy importante de estos grandes ejecutivos. Una mayoría significativa, podríamos decir. La lógica es simple. En un mundo competitivo, el que juega limpio desde el inicio rara vez tendría la posibilidad de llegar arriba. Y vos me dirás, Daniel, ¿qué me estás diciendo? Bueno, dijimos que íbamos a hablar con crudeza, ¿no? Y vamos a desvelar ese velo que tapa lo que se piensa, pero no se dice. A ver, el que acepta ensuciarse un poco
normalmente acelera el camino. Y esto es una realidad. ¿Viste? Como se dice habitualmente y en criollo, ¿quién no tuvo una agachada, no? Y perdónenme lo ordinario, pero lo digo así para que se entienda. Ahora, esta gente, una vez que está arriba, que ya tiene poder, puede construir una narrativa de que siempre fue honorable. Aunque a veces, bueno, por ahí se fue, digamos, un poquitito a la banquina. Vamos a hablar también del tiempo real de las gentes de poder. Un presidente, como dijimos, no trabaja 20 horas por día. Sí, vos me podés decir, mira, la agenda de un presidente está siempre llena. Pero mucho de eso que figura en la agenda es ceremonial, encuentros muy breves, discursos que ya escribieron otros, y el presidente únicamente lo recita. Lo mismo un gobernador, un intendente. Un CEO, por ejemplo, de una multinacional, aunque tiene reuniones estratégicas, sí, este hombre también se permite distraerse, jugar al golf, viajar en jets privados. Viste que a veces cuando un empleado tiene que hablar con el presidente de la organización, y es prácticamente una misión imposible, el tipo siempre está ocupado. Y si lo llaman por teléfono, está en una reunión. Siempre están en una reunión. Pero no es tan así. Ya cuando la mentira la conoce todo el mundo, esa mentira ya no sirve. El verdadero esfuerzo de esta gente lo hacen sus equipos. Ellos llevan los informes, hacen los cálculos, preparan las presentaciones y se lo muestran al presidente de la organización. El líder muchas veces solo decide entre 2 o 3 opciones que ya están masticadas, ya están digeridas. El poder no se mide en horas de trabajo, sino en capacidad de decidir sobre la vida de otros. Ahora, vamos a decir qué nos queda después de todo lo que dijimos. Bueno, nos queda un retrato menos romántico y más crudo de lo que hay detrás de esta gente de poder. Líderes que no trabajan tanto como creemos, pero que sí concentran más decisiones de las que muchos de los que escuchan este audio podrían soportar. Líderes solos, rodeados de gente que los adula o los presiona, pero rara vez los acompaña con sinceridad. Líderes atrapados en una red de intereses donde, ¿por qué no decirlo?, la moral muchas veces se dobla o se rompe para poder abrir caminos, ¿sí? El poder, en cualquiera de sus formas, no es un lugar de paz, mi querido oyente, mi querida oyente. Es un espacio de tensión constante, donde la verdad se deforma y la soledad se convierte en una especie de rutina. Entonces, la próxima vez que veas a un gran empresario, a un político o incluso al director de una escuela, acordate siempre de esto. Detrás de esa imagen de un ser humano con tanto poder, con tanta imponencia, hay también un ser humano con miedos, con presiones, con dudas, pero también con privilegios que la mayoría nunca va a tener en toda su vida. El poder no te hace libre. El poder te hace esclavo de una estructura invisible que siempre, créemelo, siempre cobra su precio. Si no estás suscrito y te gustan estas charlas, suscríbete por favor, para nosotros sería de gran ayuda. Compartí estos podcasts si te parecen interesantes. Y también nosotros tenemos cursos en podcast. Y vos me dirás, ¿cursos de qué? Bueno, cursos de cómo ser empresario, cómo ser emprendedor, cómo pasar de emprendedor a empresario, cursos de marketing, cursos de un montón de cuestiones. Y hacemos asesorías personalizadas para ayudar a la gente que tenga diferentes tipos de dificultades y la quiera compartir con nosotros en forma privada, por supuesto, absolutamente.
y nosotros le hacemos la devolución para que esas personas puedan recibir una ayuda, ¿sí? Y puedan salir adelante. Gracias por escucharnos.